Hoy nos acompaña un muy conocido profesor y más conocido político, el profesor Luis de León, que tiene un currículum bastante amplio, profesor. Usted es educador, político, historiador, escritor, gestor cultural dominicano. Además, tiene una experiencia docente extraordinaria en la UAS, en UNIVE, en INTEC, en UTESA, creo, y también en la Universidad Católica, ¿no? Se ha movido entre la historia, la lingüística, la gramática y la cultura, temas todos propios de un humanista. Y además ha sido casi por 20 y pico de años viceministro de Educación en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, del cual es uno de sus fundadores, y además miembro, no sé si todavía lo es, de su comité central. Y una cosa que me llama la atención es que usted es de los pocos PLDistas que siempre ha tenido una tendencia dentro del PLD. Y me llama la atención porque se entiende que en el PLD una de las cosas que el profesor Juan Bosch aborrecía era la existencia de tendencia. Pero la tendencia suya siempre ha sido como tratando de rescatar la ortodoxia del Partido de la Liberación Dominicana. Además, en estos momentos, usted está aspirando a la candidatura presidencial por el PLD para las elecciones del 2024. De manera que vamos a conversar con una persona que, si estuviéramos hablando en el lenguaje del béisbol, dijéramos que cubre mucho terreno, un shortstop que se mueve con la misma habilidad hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia atrás que hacia adelante. Con él vamos a hablar de política, por supuesto, y también vamos a hablar de educación. Les invito a que me acompañe en esta conversación con el profesor Luis de León. Profesor Luis de León, yo le agradezco mucho su esfuerzo para estar aquí. Siempre hay que hacer un esfuerzo casi triple, porque el tránsito hay que romperlo, ¿no? Y ordinariamente uno no vive en el alero del canal, sino un poquito retirado, y ya sabemos cómo se comporta el tránsito. Además, usted, tengo entendido, viene de su cátedra universitaria. De seguro que tuvo que trabajar con más celeridad, y gracias por adelantado también por compartir con nosotros sus saberes y su larga experiencia, a pesar de que usted luce ser un hombre todavía sesentón, pero viene ya de casi 50 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Y le pregunto si antes usted fue de los que pasó del PRD al PLD, o usted estaba sin partido. Sí. Bueno, primeramente permítame agradecer y valorar la invitación que usted me hace y la biografía que expone a su público, y también presentar yo el privilegio que tengo de hacer un programa con usted, de una figura intelectual, de la comunicación, de la cultura, un referente nacional. Bueno, rápidamente, para contestar su primera pregunta, yo estaba en el PRD, okay. Yo era dirigente estudiantil de Montecristi. Yo soy de Montecristi, específicamente de un municipio que se llama Guayubín, y de un campo, una sección que se llama Juan Gómez. ¿Usted recuerda el merengue? Ese merengue famoso. El Juan Gomero de Ñico Lora. Yo no sé si todavía se siguen riendo. Son bonitas y bailan bien, ¿no? Pero se ríen de todo el que ven. Bueno. Pero siguen riéndose las muchachas. Bueno, eso es cultural, hasta cierto punto eso se hereda, eso es cultural. Cuando usted va a la familia y ve... Pero es mejor sonreír que llorar, ¿verdad? Claro, que mil veces, pero eso es cuando usted alguien lo recibe usted con una sonrisa, bueno, eso le levanta el ánimo. Correcto. Y le anima a estar de pie. Bueno, entonces en Guayubín yo fui dirigente del FREN. El FREN era el órgano estudiantil del PRD, Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista. En el área secundaria. En el área de secundaria, yo era el dirigente máximo dirigente ahí del Liceo Luis José Antoine de Guayubín. O sea que usted es un político completo desde hace mucho tiempo. Claro, de carrera. Yo he ejercido en mi vida 2 carreras: la política
y la educación. Correcto. En la política recuerdo que un día de la Altagracia, un 21, en esas peregrinaciones que hacía el cardenal López Rodríguez, veníamos ahí en el séquito detrás del cardenal. Me dice un obispo, alguien le dice a un obispo, no digo su nombre, este es un buen hombre, que me dice, me hace una alabanza. Dice el obispo, lo único malo que él tiene que es político. Entonces yo le dije a él, digo, no, obispo, yo soy político de la verdad, no de la mentira. Excúseme. Sí. Bueno, y en el FREN tuve luchas fuertes, fui de los perseguidos en los 12 años. Allá en Guayuí. Sí, claro. Yo tuve que venir aquí a la capital para yo buscar trabajo de educador. Yo me inscribí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1974. Mi matrícula es 746105. Pero yo vine a la capital cuando se fundó el PLD. Ya yo había venido anteriormente, pero vine de manera específica casi para establecerme cuando tenía 18 años, que participé de la delegación que vino de Montecristi a participar del Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, que dio lugar al nacimiento del PLD, que fue el congreso que el profesor Juan Bosch, conjuntamente con todo un discipulado, realizó para dar nacimiento al Partido de la Liberación Dominicana después que se había salido del PRD. Y bueno, yo recuerdo que siendo estudiante que vine acá, me inscribí en la universidad al otro año, 1974, y fui donde el director regional de educación, que es un maestro de la UAS. Exacto. Está activo, es un maestro de la UAS. Él era testigo de Jehová en ese entonces. Entonces él sabía, los dos éramos del mismo pueblo, de Juan Gómez, Guayuí. Y yo fui donde él a buscar un empleo para poderme sostener en la universidad, para poder... Exacto. Correcto. Pues yo soy hijo de gente pobre, de gente de clase baja. Así estudiábamos todos, profesor. Correcto, sí. Y entonces cuando me dice el director regional del distrito, porque no existía la separación de provincia de Santo Domingo y Distrito Nacional, entonces me dijo... Era la capital. Correcto, él me dijo, bueno, para eso tienes que cambiarte tu nombre, porque si no me cancelan a mí. Tú sabes que tú estás fichado. Era la palabra. ¿Usted sabe? Sí. Bueno, entonces yo le dije, no, ¿cómo no? Yo me cambio el nombre. Lo que yo quiero es que usted me nombre. Él me dijo, sí, vamos a hacer. Entonces yo le dije, pero no se preocupe, el nombre que yo me puse fue Roosevelt. Por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Correcto. Bueno, un hijo mío que lleva ese nombre, pues ese fue un nombre de guerra que yo me puse para encubrirme, para que no me vieran, no me visibilizaran, como se dice ahora. Bueno, con ese nombre me conoce toda una generación. Roosevelt. De profesor. Y trabajó. Claro. O sea, y escribí artículos con ese nombre. El profesor fue práctico y generoso. Claro. Te quiero ayudar, pero no quiero... Te quiero ayudar. No. Usted lo entendió perfectamente. Perfecto. No, yo no me puse guau porque él me dijo, tú estás fichado, tú sabes que tú... O sea que usted es un PLDista sin vacaciones. Sin vacaciones, sin expulsiones. Cuando el problema de Tonito Abreu, usted siguió ahí. Cuando el tema de Albuquerque, usted siguió ahí. Claro. Cuando el tema de Masbuí y la Marmolejos, usted siguió ahí. Y ahora cuando Leonel se va, usted también sigue ahí. Correctamente. Y en el PLD, precisamente nosotros que vivimos todos esos procesos críticos, difíciles, naturalmente, con una actitud reflexiva. Ya. Porque debo decir que lo primero que cuando yo regresé aquí a la capital, subiendo las escaleras de las oficinas del PLD, donde estaba lo que se decía la oficina de comunicación, donde estaba el Palomar, que ahora es una segunda planta. ¿Usted recuerda ahí? Sí, donde está en el patio. La planta de Limoncillo. En el patio. En el patio. Frente a la sí, mata. Ahí conocí yo al profesor Juan Bosch. Donde vivió la pipigua. Exacto. Yo lo saludé a él y le di la mano. Entonces él me preguntó a mí, yo te quiero hacer una pregunta, como tú eres de la frontera. Sí, como no, porque Montecristi es una frontera, es una provincia fronteriza. Sí. ¿Cómo anda la frontera? Exacto. Entonces le digo yo a él,
Bueno, y como usted es un hombre docto, le dije culto, algo así, a mí me gustaría saber primero cómo la percibe usted. Dice, no, yo te estoy preguntando a ti, dime tú primero. Y después yo te digo. Bueno, se estaban examinando mutuamente. Mutuamente. Sí. Él era un hombre así, que era preguntas-respuestas. Él buscaba la manera de establecer diálogo y a través de esos diálogos creo que profundizaba en la persona. Correcto. Quién era la persona. Sí, se entraba a la persona. Su nivel de formación. No, era un hombre. Sí, vos sin duda fue un sabio, de los pocos sabios dominicanos que hemos tenido. Y siempre yo pensé que era muy difícil para un hombre de la categoría de vos, como fue Pedro Enrique Ureña en su tiempo, el mismo Balaguer, que era un enciclopedista, sí, le debía ser un poco difícil convivir en una aldea, porque la verdad es que después, cuando uno mira las fotos y los documentos de los años inmediatamente después de la era de Trujillo, cuando vos ganas las elecciones, esto era una aldea. Así mismo. Y no, por supuesto, lo que vivíamos éramos aldeanos, no solo en términos territoriales, sí, sino también en términos mentales. Y viene este hombre con esa lucidez y ese conocimiento tan universal. Pienso que establecer diálogos no le era tan fácil. Bueno, y fíjese usted que la campaña electoral de 1963, cuando él fue del 62. Candidato, 1962, candidato presidencial, él la hizo, fue dialogando con la gente, sentándose en los palos, en todos los municipios y campos, lo hizo, fue dialogando. Profesor, mire, usted escribió un libro que yo le dije en un momento que una persona que no tenga la oportunidad de leer la obra de vos, lee el libro suyo, esos documentos fundamentales en los distintos momentos del pensamiento de Juan Bosch, tiene una visión de conjunto. Con esto le estoy diciendo que usted conoce muy bien el pensamiento de Bosch. Muchas gracias. En ese periodo de cuando Bosch regresa al país en el 62 hasta las elecciones, usted lee todos los predicamentos a través de declaraciones de prensa que Bosch hizo, y nadie enseñó más la democracia a este país que Juan Bosch. Él tenía obviamente un boceto y lo iba desarrollando punto por punto y le iba diciendo a los dominicanos qué era la democracia, el voto, la soberanía, esto, aquello, lo iba explicando, y tenía también la gracia, por decirlo así, de que el Caribe le publicaba in extensa sus declaraciones. Él hacía como periodista, vos dijo esto, y así mismo se le publicaba, y obviamente había una pedagogía de la democracia. Sí. Bueno, es que el profesor Juan Bosch es un prohombre de la libertad y de la democracia. Fundó dos partidos. El primero fue el PRD en el exilio en Cuba, junto a otros connotados dominicanos, para la libertad, sí, porque la República Dominicana lo que vivía aquí era bajo el fuego terrible de la dictadura, de la tiranía. Así es. Y el haberle dado al pueblo patriotas que participaron en el ajusticiamiento del tirano, y todos los que lucharon desde el exilio y los que estaban aquí también, el haberle dado al pueblo dominicano la libertad es darle un regalo de oro, porque los pueblos necesitan un ambiente familiar, social, cultural, libertario para desarrollarse. Y en segundo lugar, la democracia. El profesor Juan Bosch puso en marcha, planteaba la sustitución de la democracia representativa por el modelo de la democracia participativa. Usted sabe que él fue un crítico de ese modelo. Sí, como no. Y como sobre todo después del 65. Después de la experiencia del 65. Del 65. Una frustración grande para él. Para él, muy bueno, en su libro Crisis de la Democracia en América. De República Dominicana, en América, en el caso de la República Dominicana, un ejemplo. Y una denuncia al mundo. Ahí vos dice algo que solo vos, porque él tenía también su rasgo de extravagancia. Y vos dice, me tumbaron antes de asumir el poder. Esa frase está en ese libro. Está en ese libro. Sí, no, yo no la recuerdo así. Sí. Me tumbaron antes de... Sí. Bueno, porque también Juan Bosch, usted dijo una verdad, que si la recordaran todos los políticos, Juan Bosch fue un sembrador de la democracia en el país.
el lenguaje democrático de Juan Bosch, para todo, para todo, para la familia, para la cultura, para la política, para el Estado. Fue un lenguaje que Juan Bosch hizo de él una escuela nacional y decía que la democracia... Y así lo destaca Balaguer en su libro sobre la literatura dominicana, cómo él revoluciona la oratoria. Eso es otra cosa. Mire, por ejemplo, Juan Bosch era un pedagogo popular. Tribuna Democrática en el PRD, y después todos los programas, cómo él concebía. Eso es otra cosa. Juan Bosch es el revolucionario más grande, que había que educar al pueblo, que había que hacer al pueblo consciente de la democracia, que había que entrar al pueblo en el carril de la democracia. Y lo hacía utilizando el lenguaje del pueblo. Y lo hacía utilizando, bueno, sociológicamente, ese libro, Composición Social Dominicana, y la concepción de la pequeña burguesía, los libros que él escribió, eran unos libros que tenían un carácter pedagógico para enseñar al pueblo, para enseñar a la clase política cómo enseñar la política. Correcto. Hay un texto de él de una conferencia que dio entonces era Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, sobre política y comunicación. Así que es una cátedra. Tremendo. Es una cátedra y toma el ejemplo, ¿verdad?, de don Juan Isidro Jiménez Grullón, cuando hablaba de que tal cosa entraña esto, tal cosa entraña lo otro. Usaba el verbo entrañar como implicar. Sí. Entonces vos decías, para el pueblo las entrañas son las tripas de la vaca. Así lo dice ahí, así lo ilustró. Y la verdad es que ese es un rasgo de inteligencia. Ser capaz de identificar el lenguaje que permite la comunicación. Porque de lo contrario, usted está dando información, pero usted no está comunicando. Sí. Pero, don Bienvenido, y esa sabiduría del profesor, ¿no? Porque usted lo dijo, un gran sabio. Juan Bosch lo que hizo fue leer. Juan Bosch no fue bachiller, llegó hasta un tercero de bachillerato, fue un autodidacta y se convierte en maestro del cuento, un literato. O fíjese usted cómo él lo que muestra ahí que la universidad es un método, es un organizador de los conocimientos. Correcto. Pero el hombre, la mujer, que lee, que se forma, de por sí adquiere, y bueno, yo enseño en las clases nuestras que la educación no tiene que ver con universidad. Hay gente que va a la universidad y no tiene educación, profesionales. En cambio, campesinos, obreros, gente del pueblo, que no han ido nunca a la universidad y tienen más educación que un profesional, que una gente. Sí. Bueno, y entonces el ejemplo del profesor Juan Bosch, yo se lo pongo a mis alumnos. Digo, el mejor ejemplo de levantarse de la pobreza, porque Juan Bosch fue un hombre que vivió en la pobreza. Sí, total. ¿Verdad? Pero era un hombre, decía, que tenía una actitud positiva, una visión, que es lo que yo le digo a mis alumnos. Que el decir que no tiene empleo, que no es esto, no es un obstáculo. Y más en estos tiempos para estudiar. Y le pongo el ejemplo del profesor Juan Bosch, cómo se levantó y rompió todos los esquemas. Sí. Un hombre sin tener profesión llegó a ser profesor de universidades europeas, así es, de América y de acá. Un hombre sin tener un título llegó a ser maestro del cuento, de uno de los géneros más difíciles. Eso lo que quiere decir es que el título no es necesario para adquirir conocimientos. Tan sencillo como eso. Así mismo, como te lo dices. O sea, que una gente que no tenga título puede también tener amplios conocimientos. Y vos es un ejemplo, pero también hay muchos otros ejemplos, ¿no? Los universitarios debemos de ver eso con un rasgo de humildad. Así mismo. Por supuesto, profesor, vamos a pasar al próximo segmento. Ahora vamos a ir a un tramo comercial, pero siempre sobrevivirá en todos nosotros la idea de si vos fue principalmente un académico de la política o un político. Pero eso será para otro programa. Seguimos esta entrevista con el profesor de León. Profesor, usted aspira a ser presidente de la República por la boleta del Partido de la Liberación Dominicana en un momento donde el país sufre los efectos de dos crisis que están superpuestas. Primero, una crisis sanitaria que desbalanceó casi todo el mundo,
no se ha ido por completo todavía la pandemia, aunque en este país creo que disfrutamos de una buena situación. Y después sobrevino la crisis derivada de la invasión, según se vea, o la guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra que por primera vez en la historia, una guerra local tiene repercusiones universales, que es la mejor prueba de que estamos en la era de la globalización. Muy bien. Y puede ser Luis Abinader, puede ser Luis de León, puede ser Leonel Fernández, puede ser Danilo Medina, puede ser Hipólito Mejía, el presidente que venga va a encontrar una situación engorrosa. ¿Usted cree que vale la pena luchar para ser candidato presidencial en una situación así, para vivir con un estrés permanente? Siempre vale la pena servir, Ya. Servir al pueblo, servir a los demás. Siempre vale la pena sacrificarse. Bueno, y en el caso de nosotros, que nosotros, la lucha de quien habla particularmente, que en el PLD fundó la fuerza bochista del PLD en honor Sí. A los valores y los principios del profesor Juan Bosch. Más en nosotros que hemos dedicado toda nuestra vida, como dijo usted ahorita, desde la fundación del PLD. Usted decía, sin vacaciones, yo le agregué sin expulsiones. Ya. Y además con una militancia crítica y autocrítica dentro del partido. Y en consecuencia nosotros hemos observado, sobre la base de esos dos datos que usted acaba de decir, la pandemia, la guerra y la expresión que usted dijo de la guerra, que es la primera vez que eso lo ve la globalización, que una guerra local se convierte en una guerra mundial. Es un dato importantísimo eso. Nosotros hemos visto que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo dos colapsos en estos últimos años, que fue la división del partido, que fue el 6 de octubre del 2019, y la derrota electoral, que fue el julio del 2020. El Partido de la Liberación Dominicana tuvo una gobernabilidad de 20 años, y para nosotros los mejores gobiernos, un gobierno de luces y sombras. Las luces del PLD están muy por encima de la sombra, aunque la sombra es una sombra fuerte. Y nosotros hemos observado que el bochismo es todo un legajo de principios y valores políticos, libertarios y democráticos que el profesor Juan Bosch nos dejó como legado. Y el bochismo, en el marco de esta situación, que es también una especie de valores singulares de sacrificio para una gobernabilidad de excepción, en momentos en que el mundo entra en una crisis terrible, porque también hay una crisis, todo eso deja como colofón crisis económica, la crisis de valores. Y nosotros accediendo a solicitudes que nos han hecho desde las bases del partido, de todas partes, porque la gente es sabia. Decía el profesor Juan Bosch que nadie sabe más que el pueblo. Así es. Hablaba de la riqueza del pueblo y que había que consultar al pueblo, que había que hablar con el pueblo. Y accediendo a esa aspiración que nos plantea la base del partido y personas fuera del partido, nosotros hemos tomado la decisión de aspirar a la presidencia de la República, por lo cual nos inscribimos en la línea de precandidatos del PLD. Y naturalmente, rompiendo los esquemas normales y tradicionales, que para aspirar a la presidencia de la República hay que ser multimillonario o millonario. Eso es lo que se ha enseñado últimamente, porque la política le ha dado un millonario, aunque sea, ¿no? De amor, no, pero de valores. Por los años que estuvo en una posición importante. Bueno, no, porque las posiciones no se va a buscar. Pero uno puede ahorrarse su chelito. Claro, bueno, para vivir con dignidad, sí, claro, sí. Para vivir con dignidad, pero no para poseer riqueza, no para amasar riqueza. En el caso suyo había que ahorrar para vivir con dignidad y para esas aspiraciones que usted tiene. Bueno, o sea que ya las masas no se mueven sin aquello de la logística. Sí. Bueno, usted sabe que esas aspiraciones están fundamentadas
en los principios de Juan Bosch con el pueblo, con la ayuda del pueblo, con la mano del pueblo. La gente cree que los cambios del mundo incluyen los principios y los valores. Habrá gente que se transforma, habrá gente que cambia, pero en realidad, en el seno del pueblo, en el seno de la sociedad dominicana, sobre todo a partir de las enseñanzas del profesor Juan Bosch respecto a la política, que cuando la política se convertía en un negocio, como prácticamente se ve ahora, sigue fiel deja de ser a la ortodoxia de Bosch. Pero claro que sí. ¿Y usted piensa que hay muchos PLDistas que se sienten ser fieles o desean ser fieles a la ortodoxia de Bosch? Sí, sí. La gran masa de las bases del partido son fieles al profesor, a sus principios, a sus valores. Habrá gente de otros niveles que ya tienen amor a otra cosa, no al servir, porque Juan Bosch, al crear el PLD, lo manifestó muy claro con su nombre, Partido de la Liberación Dominicana, un partido de servicio, y planteó la necesidad de que los locales del partido fueran escuelas, fueran hospitales de servicio, en una visión democrática. Pero eso fue cuando él estaba en el PRD. No, en el PLD. En el PLD. No, en el PLD, sí. Porque planteó eso, sí, en el PLD. Porque recuerde que el paso del profesor Porque su ruptura con Miolán tenía algo que ver con eso, ¿no? Con convertir los partidos en escuelas. Bueno, pero yo me refiero al PLD. Miolán era en el PLD. Sí, sí. Pero Bosch estaba en esa época en el PLD. Sí, sí, correcto. Y ahí él lo planteó también. Correcto, no, correcto. No sabía yo que él lo había planteado a propósito del PLD. Claro, y planteó que porque no conozco un caso de un local del PLD que se haya convertido en escuela ni en clínica. Uno solo no conozco. Mire, yo le debo decir, nosotros, quien les habla, cuando fundó la Fuerza Bochista en el periodo 2002-2006, nosotros creamos lo que fueron la escuela de alfabetización, las escuelas de alfabetización, y generamos aquí en los barrios populares y en algunas casas del interior del país, escuelas, casas de alfabetización. Desde los locales del partido. Desde los locales del partido y desde las casas del partido. Las casas, no, iba a la casa del partido, era la casa. La visión de nosotros en la casa. Y en eso tuvimos una actividad tremenda, muy importante, cuando pensábamos que la transformación del país debía pensar por la alfabetización. Ya eso no se piensa. Ya no, ya hay otra visión, ya hay otra visión. Entonces, terminando esa parte, la parte que usted nos hacía, nosotros creemos que los grandes problemas que tiene el país, hay que pensarlo desde la vigencia del pensamiento bochista, desde los planteamientos que él hacía. Porque si nos ponemos a pensar en una sociedad a partir de la riqueza económica generada por el lavado, generada por el narcotráfico, generada por la corrupción de Estado, bueno, ya entonces la política no es para el pueblo, sino que tendrán que ser los millonarios los que dirijan los que se metan a políticos. Profesor, hay mucha gente que a juzgar los gobiernos del PLD piensa que en el PLD la figura de Bosch es una figura decorativa, que poco de su conocimiento es considerado válido hoy en día, porque no se conoce una obra ni en el gobierno de los 12 años, ustedes tienen su gobierno de los 12 años, ni en el gobierno de los 8, que de alguna manera puntualice algún planteamiento de Bosch. Bueno, eso no necesariamente es así, porque la revolución educativa, la transformación social, la institucionalidad democrática. ¿Usted cree que existió una revolución educativa? Bueno, la revolución es un proceso. Empezó. La revolución es un proceso. Bueno, el aquí hacer que la gente dependa, realizar su futuro a partir de la educación, y el hacer que en los locales educativos se empezara a dar desayuno, almuerzo, es pensar que realmente para potencializar el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes a partir de la nutrición. O sea, un gobierno suyo mantendrá eso.
No, pero claro, es que sin educación, ¿y No, cómo me puede la refiero a la gente? ayuda social para la educación. Claro que sí, claro. Hay que siempre al pueblo hay que. Desayuno, almuerzo, Claro, tanda claro. Es uno extendida. de los problemas, es uno de los problemas en América Latina para el desarrollo educativo y cultural, es el problema de la pobreza. Usted sabe que los niños, si tempranamente no tienen su cerebro desarrollado a Usted lo ve partir de como la un subsidio alimentación, necesario. claro, imprescindible, imprescindible. Naturalmente que todo eso tiene que ser manejado al calor de la ética. ¿Cuál sería en un eventual gobierno suyo, cuáles serían, perdón, los pivotes en lo que descansaría sus énfasis ese gobierno? Los valores mochistas desde el punto de vista de la gobernabilidad, del Ya. criterio de la gobernabilidad. Y en ese sentido, Juan Bosch, ¿qué era lo que a Juan Bosch le preocupaba? La pobreza. La pobreza. eh, y la verdad es que Juan Bosch era un hombre que vivía la política, como decía el Che Guevara, actuaba como pensaba. Y Juan Bosch la vivía y lo planteaba desde el punto de vista de que sin dignidad, si no había, porque usted sabe que la base de sustentación del pensamiento es el estómago, Sí, para poder desarrollar seguro. en la gente posibilidades de ser útiles al país, a la patria, había que mantener. Un Y la pobreza hay que. Un compañero suyo pronunció una frase histórica: mal comido no piensa. Bueno, ¿Eh? eso fue duro, pero Sí, es la verdad. es la verdad. Bueno, eso es como una persona. Alguna vez usted exigirle a una gente que vive en la indigencia social, en la pobreza, exigirle moral, que ande. ¿Usted piensa que se justifica en un pobre la inmoralidad? No, yo me refiero, no se justifica, no. Pero moral para andar bien vestido. Es decir, uno ve alguna vez a alguna gente con su estado que sufren hambre en su situación, no tienen visión para ver, porque la moral es una concepción teórica, espiritual, doctrinaria, más que material. Y si materialmente la gente no está viviendo con la racionalidad suficiente como para decir que comió, que desayunó, que comió, la gente no puede entonces actuar en consecuencia con respeto, porque la moral, la ética es una conducta, es una actitud de respeto a los demás. Bueno, pero no. Es una visión casi marxista. Usted sigue. Y yo fui lector, claro, del Capital, de Marx. Y Sí, como sí. vos Sí, es sí. un seguidor del materialismo dialéctico. Juan Bosch, usted sabe que dio el paso hacia, él decía que Sí, era sí, marxista, sí. ¿no? Usted No sigue leninista. teniendo esa visión de la sociedad. Claro, ¿Y le claro. parece que Leonel la tuvo y Danilo? La tuvieron, no la tuvieron con una concepción integral, pero la tuvieron, Sí. tuvieron una visión. Hicieron, ellos en todo el país quizás no hicieron, desde el punto de vista por ejemplo, en el centenario del nacimiento del profesor Bombo, reproducir toda su obra de carácter popular, Sí. hacer una reproducción popular para que el pueblo lo conozca, Juan Correcto. Bosch. El pueblo no conoce, y más este Y pueblo. se logró eso, se logró. O sea, se distribuyeron esos libros. No. Se hicieron ediciones de su obra completa, Sí. pero no popular. Una edición popular No hubo una edición popular. no. Es abaratar una edición y una edición asequible al pueblo, ¿no? Pero no la hicieron. Eso no se hizo, ¿no? O sea, si hubiese sido en Cuba, sí se hace. Claro que sí, claro, Sí. obviamente. Usted estudió en Cuba, ¿no? Claro, obviamente. Y muchos de los libros estaban donde quiera, usted podía tener acceso a ellos, Claro. comprarlos por centavos. Claro. La concepción de la educación popular, Juan Bosch lo puso aquí en marcha. Juan Bosch Sí, que recuerdo. convocaba la clásica feria del libro, donde Juan Bosch participaba, pero él participaba en actividades populares, porque Juan Bosch creía en eso. Es más, Juan Bosch, en la campaña del 90, que fue la última campaña, y la del 94, él en medio de la campaña electoral iba a los jueves de la cultura, Sí. que usted sabía que él era participante, era un hombre. Juan Bosch no solo era político, era educador, era un hombre culto, humanista, Un escultor. de una gran escultor. Sí. de una gran sensibilidad humana y social, por ejemplo. Profesor, el énfasis, volviendo, perdón, a los énfasis de su eventual gobierno, sería la lucha contra la pobreza. Eso es lo que usted me ha dicho. La pobreza, no.
la educación, consolidación de la Educación, educación, la calidad de la y la educación. lucha contra la pobreza. La pobreza, sí, sí, pero también la ética, por ejemplo, La ética. La ética. ¿Usted siente que el PLD tiene necesidad de volver a la ética? Pero obviamente, bueno, todo cuanto ha ocurrido, usted sabe que lo que ha ocurrido, lo que hace es recordarle a los PLDistas, a las bases, al partido en sentido general, recordarle a Juan Bosch, que era un hombre altamente no solo disciplinado, no solo educado, era un hombre exigente con la ética. En la ética en todos los aspectos, Por ejemplo, un caso le voy a decir, él decía de unos médicos que tenían barriga, una barrigota. Que era un contrasentido. Que era un contrasentido de un médico. ¿Y cómo va a enseñar eso? Sí, sí. Tengo entendido que también en los estatutos iniciales del partido se planteaba el tema de la fidelidad dentro del matrimonio. También, eso era riguroso. No. Juan Bosch tuvo una visión de organizar la sociedad dominicana pensando en todos los aspectos necesarios. Porque la visión de desarrollo que tuvo Juan Bosch, si no se hubiera producido el golpe de Estado, la sociedad dominicana estuviera muy alta, muy lejos. Porque era un hombre que tenía no solo tenía una visión, sino las vivencias, las experiencias que él venía de Europa, de América Latina, del Caribe, donde había participado, había tenido. Es decir, él dedicó su vida a pensar y repensar el país. Por eso en él, esos valores del patriotismo, en él eran valores fundamentales. Profesor, vamos a ir a otro segmento comercial para entonces regresar en el último tramo del partido. No sé si usted quiere que sigamos hablando de política o hablemos de educación. Ya vendremos. Venimos a la parte final de esta entrevista, conversación con el profesor Luis de León, un hombre que viene de la frontera, profesor. A mucho orgullo. Sí, pero es un viaje largo. ¿Usted regresa con frecuencia? Claro, con mi pueblo. Tengo una relación muy íntima. Ya, profesor, cuando el PLD proclamó, por decirlo así, identificó a quienes aspiraban a ser precandidatos presidenciales para ganar el favor de su partido para la escogencia del candidato presidencial, algunos sectores consideraron que se violaba la ley electoral porque estaba fuera de tiempo. No sé si eso se ha resuelto, si eso persiste, esa visión, o si el PLD en un acto de rebeldía legal dijo, como quiera, nosotros vamos a tirarnos a la calle a trabajar, y de hecho lo están haciendo. Y algunos argumentan que el presidente también lo está haciendo, a su manera, enmascarado como presidente de la República. Correcto, bueno, él está tirado a la calle en campaña permanente. ¿Usted cree que él está en campaña? Bueno, el mismo cargo le da la oportunidad. Ya. Eso es difícil separarse de eso, un presidente, ¿verdad? Sí. Correcto, bueno. El Partido de la Liberación Dominicana, exigiendo equidad, ha visto que el mismo PRM ya tiene su candidato, la Fuerza del Pueblo tiene su candidato. Bueno, y el PLD necesita ganar tiempo y ha planteado un proceso. ¿La Fuerza del Pueblo tiene su candidato? El presidente Leonel Fernández. ¿Usted piensa que no va más nadie? No. Su partido para Leonel. No, yo no digo eso. Okay. Así necesariamente. Bueno, entonces el Partido de la Liberación Dominicana ha puesto en marcha un proceso de consulta interna a las bases del partido, con el mismo padrón. O sea, de la Junta Central no es promoción Electoral. hacia afuera. No es promoción hacia afuera. No hay una promoción. Es una consulta interna. No hay una promoción hacia afuera. No hay actos de movimientos de masa, no. Bueno, aunque ya eso en la política, con la nueva modalidad, la modernidad, ya eso va desapareciendo, sí. Bueno, y entonces, en ese sentido, la Junta Central Electoral ha dicho eso que usted dijo, que es violatorio de la ley de partidos políticos y organizaciones. Y que en consecuencia... Pero hace meses que dijo eso, ¿no? Sí, lo planteé hace meses. Y nada ha cambiado. Nada ha cambiado. El partido, una comisión del comité político se reunió con el pleno de la Junta y le planteó, no ha habido contesta hacia eso. Nosotros consideramos,
en la condición de precandidato, y creo que así los demás colegas precandidatos sustentan esa posición. Me refiero a Abel Martínez, Karen Ricardo, Marisa Hernández, Margarita Cedeño y Francisco Domínguez Brito. Nosotros apostamos a que sean unas elecciones de carácter universal por el voto secreto, donde voten la base del partido. Sí. Porque lo que se puede plantear, si la Junta Central Electoral no respalda esta condición fundamental democrática de bueno, pero ustedes de apoyar, lo están haciendo como quiera. No, porque es el proceso electoral de votación. Okay. Usted sabe que la Junta debe, si el voto... pero algunos candidatos, precandidatos, están actuando hacia afuera, como el doctor Abel Martínez, por ejemplo. Claro, pero no, el llamado nuestro va en la dirección de que la Junta Central Electoral no está para crear obstáculos a los partidos políticos, en el sentido de que lo que garanticen el PLD, su unidad y su transparencia, es que sea un proceso universal, de un voto universal, secreto, con la participación de toda la base del partido, aunque se va a votar con el padrón de la Junta, a excepción del PRM y de la Fuerza del Pueblo, pero es general. O sea, entonces, habrá muchos que no son PLDistas militantes, claro, pero que no van a militar en los otros partidos, no aparecerán en los padrones de los demás partidos. Correcto. Ese es el método que ustedes favorecen. Correcto, ese es el método, bueno, particularmente. Yo hablé por los demás porque creo que sí. Bueno, pero nosotros creemos que la Junta Central Electoral, que debe velar por la unidad de los partidos políticos. Usted sabe que ha habido una apuesta en estos últimos tiempos de sectores de injerencia extranjera, sociedad civil, a destruir, a dividir a los partidos políticos. Y la democracia se cae cuando se mina la consistencia, la unidad de los partidos políticos. Y la Junta Central Electoral no puede promover desequilibrio en los partidos políticos. No. Por el contrario, debe contribuir a un entendimiento de los partidos políticos. Y en ese orden, nosotros llamamos a la Junta Central Electoral a que se pronuncie y garantice para nosotros los precandidatos. En el caso particular nuestro, nosotros apostamos para participar en un proceso creíble sobre la base de que se produzca el voto universal, el voto de la base del partido. ¿Ustedes esperan una respuesta de la Junta? Claro. ¿Y que la Junta no ha adelantado en privado nada? Que yo conozca, todavía no se conoce, no se tiene una respuesta acabada sobre ese tema, porque eso es un elemento de preocupación. Usted sabe que nosotros en el PLD, la participación del partido, de todas sus bases a nivel nacional, es fundamental. Los que tenemos valores ahí, o derechos adquiridos. ¿Usted piensa que por esa base es fiel a la ortodoxia bochita? O una gran parte de la base es fiel a la ortodoxia. Sí, una gran parte de la base. Sí, porque la preocupación, y sobre todo nosotros hemos planteado, usted lo sabe en la posición, yo lo decimos nosotros como fuerza bochista y como precandidato, la necesidad de que el PLD se una a la fuerza del pueblo y a los demás partidos políticos para garantizar la gobernabilidad. Para las elecciones. Sí. O sea, usted favorece ese tipo de alianzas. Correctamente. Bueno, la situación del país, que es la situación del mundo. Tienen asegurada el apoyo del PRD. Correctamente. Bueno, aquí habrá que crear un frente unitario. ¿Aún ustedes lo crearían con Leonel? Con quien sea. La unidad por el pueblo, con quien sea. Claro que sí. Es que la situación de inflación que vive el mundo y que vive el país, la situación de desempleo, la inseguridad social. Bueno, pero para ventaja de este gobierno no se le puede atribuir solo al gobierno. No, hay factores exógenos, yo lo sé. Aunque el presidente Fernández dice que él sabría cómo resolver eso. Bueno, aunque usted sabe que el pueblo es como
el niño cuando nace y tiene hambre. Sí, que lo único que sabe es gritar. Exactamente. Sí, sí, sí. Los pueblos no aceptan muchas explicaciones, sino... Ahí volvemos al concepto. ¿Usted piensa que eso puede favorecer al PLD en el sentido de que es un hecho real que el PLD, por ejemplo, disminuyó de una manera importante la pobreza en el país? Correcto, ¿no? Y eso podría favorecerle. Correcto, claro que sí. Obviamente, bueno, es que la obra del PLD está sembrada en todo el país, la obra de gobierno, sí, independientemente de los solo que viene el tema de la corrupción, ¿no? Que ha sido muy sonado, muy llevado, muy traído, y que extrañamente el PLD, en vez de ser dirigido por una persona neutral a esos hechos, es dirigido casi por la persona que ocupaba la parte central. Sí, pero sí, eso es cierto, pero fíjese usted, el pueblo está muy desencantado por el modelo de gobernabilidad que se está puesto en marcha. Usted sabe que el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández representaban aquí a la clase media, pero ahora está en manos de empresarios, el poder está en manos de un grupo económico poderoso, oligarquía, porque sectores aunque ellos dicen que aquí quienes verdaderamente mandan son los políticos. Los ricos dicen que quienes verdaderamente mandan en este país son los políticos, porque ellos tienen incluso que solicitarle a ustedes las cosas que desean. Bueno, usted sabe que ese es un bonito enunciado para apoyarse, para convencer. Esa es una retórica lindísima, una retórica bonita, ¿verdad? Para poder ¿Usted piensa que el poder está en el empresariado? Claro que sí, eso está afectando la gobernabilidad del país. Por eso nosotros hablamos de la unidad. La unidad para que no haya radicalismo de sectores que quieran atentar contra la gobernabilidad, contra la estabilidad del país. Es de todo sabido que el presidente de la República, Luis Abinader, ha tenido las mejores de las intenciones y ha demostrado un gran trabajador, un gran sacrificio. Pero usted lo limita a intenciones. Bueno, intenciones. Para usted no hay hechos. Bueno, hay hechos, los hechos habrá que esperar. Hay algunos hechos que se han producido, pero son muy pocos, ¿no? Naturalmente, él está gobernando en medio de una situación económica, de pandemia, de guerra, muy difícil, dificilísima. De ahí que... ¿Usted no piensa que en el campo precisamente de la pandemia se ha hecho un trabajo aceptable? Claro que sí, obviamente, no, naturalmente. El país exhibe hoy, por ejemplo, primero que muchos países, ¿verdad? El verse, la gente salir con libertad y ya la gente poderse abrazar y hasta besarse, que eso es muy humano, eso es salud, la gente poderse saludar con confianza, porque la gente estaba en medio de la pandemia, el ser humano era el lobo del ser humano. Entonces tenemos educación y lucha contra la pobreza. Educación, lucha contra la pobreza. Como dos elementos importantes de su propuesta. Y el tema ético. Y la ética. Recuperar la ética. La ética. Esa será la parte más difícil porque parece que en el PLD mucha gente se acostumbró a vivir bien en el gobierno. Bueno, pero ya eso no serán parte de la historia. Ya no participarán en el gobierno. Pienso yo que todo aquel, nosotros pensamos, que todo aquel que esté ligado a la corrupción no debe ir al gobierno. Es que tenemos que aprender la lección, porque no podemos dar un paso hacia adelante y otro hacia atrás en una rutina. El país tiene que avanzar. Ya. Si ciertamente algo de lo que se le critica a este gobierno es no respetar el debido proceso de ley, los derechos humanos y la dignidad de la persona, eso hace daño a la lucha contra la corrupción, porque entonces la lucha contra la corrupción se ve como una persecución política y no como una lucha científica, social, institucional. ¿Qué piensa usted sobre el particular? ¿Usted lo ve como una persecución política o como una acción legítima de la justicia? Las dos cosas, están las dos cosas. Están las dos cosas. Están las dos cosas ligadas. Hay gente que le hace daño a la lucha contra la corrupción en la forma como actúa y se pronuncia. Fíjese, es como la lucha contra la corrupción ahora está en los medios, se hace en los medios y los expedientes se sacan. Bueno, ya la vida entera de la humanidad pasa por los medios y dicho sea de paso, no por los medios tradicionales. Sí. Vivimos todo con las faldas levantadas a través de las redes sociales. Bueno,
Pues con más razón. Mira el caso de Assange, por ejemplo, y los Wikileaks. Sí. No hay manera ya de que un gobierno mantenga su política exterior bajo el sello de la opacidad como antes con estas nuevas tecnologías. Eso es verdad. Bueno, eso justifica ser un gobierno ético, moral. Eso porque ya todo, cualquier... A pesar de que la experiencia que tenemos es que a pesar de las nuevas tecnologías, la gente sigue, como decía Quevedo, metiendo el do de bastos y sacando el as de oro. Bueno, Quevedo está frente a la entrada del Teatro Nacional. Ya, hay tres. Sí. Calderón de la Barca. Sí, profesor Luis de León, le agradezco sobremanera esta interesante conversación con un hombre culto y un hombre político que sin duda, hay que decirlo en favor suyo cuantas veces sea necesario, ha exhibido un comportamiento ético y una gentileza que no es común entre los políticos. Muchas gracias. Y usted lo hizo cuando era viceministro de Educación y lo hace ahora cuando está en la vida universitaria, haciendo lo que usted quizás ya no tiene necesidad de hacer porque entiendo que sus años le permiten disfrutar de una pensión, sus años de servicio a la nación. Sí, pero no es profesor permanente. Los educadores, nosotros los educadores y los que nos consideramos políticos al servicio del pueblo somos permanentes. No nos vamos a retirar. Así es que muchas gracias y espero pronto tenerle por acá de nuevo para que hablemos un poco más sobre esta lucha por la candidatura presidencial que me imagino que con el paso de los días se hará cada vez más interesante. A ustedes, gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.